Bien, pónganse cómodos, cómodas. ¿No ve? Se van a venir abrigaditos, hermanos, que hace frío. Y vamos a comenzar. Hechos capítulo 17. Un conflicto termina y un conflicto comienza. La triste historia de la separación del apartamiento de los apóstoles. Muy bien, comenzaremos. ¿Les parece? ¿Tienen hambre de la palabra, hermanos? Qué bueno, hermanos. A ver, otra vez. ¿Tienen hambre de la palabra? Eso. Una tercera, la tercera vencida. ¿Tienen hambre de la palabra, hermanitos? Muy bien, nos alimentaremos entonces. Muy bien, que Jesús nos guíe bajo los pastos verdes de su palabra. Comenzamos. En Hechos capítulo 15, la semana pasada habíamos visto celos levantados, la defensa apostólica y la solución divina. Eso había sido nuestro tema de la semana pasada, del domingo pasado, donde abordábamos el capítulo 15, verso 1 al verso 21, y veíamos un conflicto grande. El evangelio había sido puesto por conflicto. Estaba siendo atacado el evangelio, ¿no? Ciertos judíos habían llegado a la ciudad de Antioquía, judíos obviamente de Israel, y habían inquietado los ánimos de los creyentes gentiles y les habían dicho, les falta una cosa, les es necesario circuncidarse y guardar toda la ley de Moisés. Tras ese asunto, tras ese ataque del evangelio, los dos apóstoles, Bernabé y Pablo, se levantan para contender esta verdad. Una verdad que ellos no iban a aceptar, porque eso contradeciría todo lo que Pablo y Bernabé habían anunciado, ¿no? Que la salvación no es por la ley, que la salvación no es por ser judío, que la salvación solamente es por la fe y creyendo en Cristo Jesús. Ese era el evangelio que Pablo y Bernabé habían extendido a lo largo del primer viaje misionero, pero ya con estos discípulos judíos la cosa se estaba complicando, porque estaban atacando un punto muy importante, no solamente salvación por fe y obras, sino que salvación, obras tenían que hacer ellos para poder ser salvos. Y el texto dice en el capítulo 15, verso 1, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces estos judíos estaban ofreciendo tres cosas. Número uno, tienen que circuncidarse. Número dos, tienen que guardar la ley. Y número tres, bajo estos dos preceptos se van a justificar. Si se circuncidan y guardan la ley, son salvos. Eso estaban diciendo ellos. Entonces, circuncisión, obras de la ley, igual para ellos que era justificación. Y no era lo que Pablo predicaba, ¿sí o no? Ellos estaban diciendo la circuncisión, las obras de la ley, igual salvación. Y Pablo no decía eso. Pablo, ¿qué decía? Al que cree, al que tiene fe, igual salvación. Gracia y fe, ¿qué hacen? Salvación. Gracia de Dios y la fe que el hombre pone para creer en la obra de Cristo. Solamente la salvación es por fe y es por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Algo que los judíos ya estaban debatiendo. Y obviamente detrás de esto no había buena intención. Había celos de por medio. Los judíos estaban sintiendo celos de que ya los gentiles estaban creciendo en cantidad y estaban aceptando la ley, perdón, estaban aceptando la salvación, y ver que Dios había visto un pueblo gentil entre ellos, a ellos les dolía. Por su ego nacionalista, por su orgullo judío, por sus pactos, por sus promesas, el celo había levantado. Celo que ya vimos en el primer viaje de Pablo, lo vimos con Pedro también, lo vimos en Antioquía, lo vimos en Chipre, gente que se sentía celosa de que esta salvación tan grande llegue a la voz y a los oídos de los gentiles. Y muchos gentiles se estaban convirtiendo. Pablo ya había dicho, ¿no ve? Ya que vosotros judíos no rechazan este mensaje de salvación, ahora nos iremos a los gentiles. Pablo ya había declarado esa verdad, que Dios estaba buscando también un pueblo de los gentiles. Y para poner tropiezo estaban levantando estos judíos, sin buena intención. No había buena intención de estos judíos. Era una mala intención seguida por sus celos, su circuncisión y su nacionalidad. Que esto abarca todo el libro de los Hechos. Judíos celosos, judíos que no entienden, judíos que todavía recelan de su nacionalidad. Quieren que sean judíos. Y esto está cambiando progresivamente. A esto, amados hermanos, se reunieron los gentiles y le dijeron, Pablo y Bernabé, ustedes son nuestros líderes, ¿qué debemos hacer? Estamos confundidos. Esta noticia de que se circunciden había lastimado el corazón de los creyentes gentiles, por lo cual Pablo y Bernabé dicen, esperen acá, nosotros vamos hasta Jerusalén y esto se tiene que arreglar.
Pablo y Bernabé toman unos cuantos hermanos de Antioquía, bajan hasta Jerusalén, se encuentran con fariseos con la misma oposición, con el mismo pensamiento, con la misma decisión: circuncidarse, ley, si no, no hay salvación. Pablo y Bernabé, dice, llegaron a Jerusalén, fueron muy bien recibidos por todos y se levanta el primer concilio en Jerusalén. Reunidos ancianos, reunidos discípulos, apóstoles, gente importante, maestros, se reúnen y hacen la primera defensa. La primera defensa de la verdad de la salvación por gracia la hace Pedro, contando la historia de cómo Cornelio se convirtió. Y en el capítulo 15, verso 9, el apóstol Pedro en su defensa diría: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. El verso 11, Pedro en su defensa continúa: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Pedro está defendiendo la postura que Pedro predicaba: salvación por gracia. Muy bien, Pedro, hablaste. Y Pablo dice: nos toca a nosotros, porque también queremos defender este caso. El apóstol a los gentiles se levanta y dice: muy bien, bravo Pedro, eso es verdad. Tú tuviste un encuentro con Cornelio, tú tuviste la visión del manto con alimentos inmundos, que Dios te dijo: no llames inmundo a lo que yo he purificado. Te aplaudo, Pedro, porque estás diciendo una verdad. Pero déjame un momento, yo también quiero hablar. Y juntamente conmigo Bernabé, Pablo y Bernabé se levantan y empiezan a contar todo lo que ha pasado en su primer viaje misionero. Y en medio de la gente, de la multitud, les empiezan a decir: Dios está llamando a los gentiles. Si Dios no llamaría a los gentiles, Dios no hubiera hecho grandes cosas con ellos. Entonces, la confirmación de que Dios no quiere inquietar a los gentiles es que entre ellos se ha predicado el evangelio, han creído el evangelio y han abrazado el evangelio. Son creyentes igual que nosotros. Pero eso no queda ahí, porque la defensa apostólica continúa. Pedro se levanta, Bernabé y Pablo también, y ahí se levanta el principal de Jerusalén. ¿Quién era? Jacobo. Jacobo se levanta y empieza a citar las escrituras, cita a Isaías y le dice: bueno, Dios ya tenía pensado hacer esto. Dios ya quería que el pueblo gentil se salvara. No es algo novedad, solo que ustedes no han leído esa parte. Ya Dios había prometido que los gentiles invocarían su nombre. Jesús también había confirmado eso. Lo vimos la semana pasada. Entonces, que la salvación venga a los gentiles siempre fue un plan de Dios. No fue sorpresivo. No es que Dios dijo: bueno, los judíos me rechazan, ¿qué hago? Busco un pueblo. Los gentiles. No. En el plan de Dios, la salvación siempre estaba para judíos y gentiles. Solo era cuestión de tiempo que esto pasara. ¿Me dejo entender? Entonces ya la salvación estaba ahí para los gentiles, pero ahora algo diferente ha cambiado. Cristo vino, instauró el pacto, y ahora la salvación no es por adscribirse a la nación judía, sino por estar en Cristo. Cosa muy diferente. Las cosas han cambiado. Jacobo se levanta y dice: varones hermanos, basta. Han escuchado a Pedro, han escuchado a Pablo, a Bernabé, y creo que es claro. Creo que esto está claro. No hay por qué reabundar. No hay por qué seguir extendiendo esta reunión. Y ahí Jacobo se levanta y dice: no están obligados ellos a circuncidarse. No les vamos a poner el yugo de la ley a ellos que son sin ley. Y número 2, esta decisión va a ser ratificada por el Espíritu Santo. De tal manera que Jacobo, cuando se levanta, fue guiado por el Espíritu Santo. Tanto el Espíritu Santo, que es Dios, y Jacobo, que era el principal el principal hombre ahí en Jerusalén, estaban de acuerdo. No se les inquiete, no se les mande, no guarden nada, ni Shabbat, ni almuerzo, ni comida. No vayamos a exageraciones, ni rituales, aunque ese tiempo había templo todavía. No hagamos eso, dice. Y Jacobo ratifica eso, ¿no? Pero ahí Jacobo ratifica algo. Pero está bien, no ley, está bien, no circuncisión, está bien, no ritos, está bien, no rituales, no ceremonias. Ya, Shabbat no, pero hay algo que también voy a demandar. Capítulo 15, verso 19, el hombre importante Jacobo, acá el principal pilar fundamental de la iglesia en Jerusalén, va a decir lo siguiente: por lo cual yo juzgo, es decir, yo aquí sentencio esto, decreto esta reunión,
Y dice que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios. No se les moleste con la ley ni con la circuncisión, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Entonces, Jacobo se levanta y dice, varones hermanos, ya basta, ya está claro. Hagamos una cosa, dice Jacobo. Como Pedro ha hablado, Bernabé y Pablo han hablado, y ellos tienen más autoridad porque ellos salieron a los gentiles, ustedes y yo no. Ellos sí, por eso la defensa apostólica en este concilio es muy importante. Y Pedro y Jacobo dice, hagamos algo. Vamos a escribir una hoja, una carta para ellos. Y vamos a enviar juntamente con esta carta a los dos hombres importantes, Pablo y Bernabé. Pero también vamos a añadir dos hombres judíos. ¿Quiénes eran? Barsabás y Silas. El motivo por el cual Judas o Barsabás y Silas van hasta los gentiles de Antioquía es por el testimonio. Era por sobreguardar lo ya dicho. Es decir, el concilio decreta esto y para confirmar esto tenemos testigos. Ahí está Silas y ahí está Judas, llamado el Barsabás, para que confirmen que esto que están leyendo sí ha venido de nosotros, de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Entonces, en total, ¿cuántos hombres van hasta Antioquía? ¿Cuántos hombres van hasta Antioquía? 4. Bernabé, Pablo, Silas y Barsabás, o también conocido como Judas. 4 hombres van hasta Antioquía. ¿Agarrado qué? ¿Tomado en la mano qué cosa? La carta. ¿Y la carta qué decía? Avanzamos textos y llegamos al punto. Capítulo 15, verso 23. Y escribir por conducto de ellos 2 puntos, y aquí está lo que la carta decía. Esto es lo que la carta decía. Bueno, los apóstoles y los ancianos y los hermanos a los hermanos. Mira cómo está manteniendo esa unidad. Los hermanos a los hermanos. De entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, saludos, dice, ¿no? Los saludamos a ustedes. Y aquí está lo que dice la carta. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas. Es que este era algo serio. Era algo muy serio si la salvación era por ser judío o no. Había un conflicto acá. Y les dice, les han mandado que se circunciden y guarden la ley. Bueno, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, ahí está el acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo. Hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas, subraya esa palabra, necesarias. Que os abstengáis de los sacrificios a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis. ¿Y la carta cómo despide? Chao, pásenla bien. Eso es todo. Eso es todo, Jacob, ¿sí? No hay por qué perderse. Porque el Espíritu Santo no quiere imponerles una carga. Y Pedro, ¿qué había dicho? ¿Por qué tentáis a Dios? Si Dios ha querido que los gentiles se salven por fe, por su gracia, ¿quién son vosotros para poner carga a los gentiles? A lo que Dios no estaba soportando era la inclusión de legalismos por parte de los judíos. Entonces, de esta manera, estamos llegando al final del conflicto. Un conflicto que había reunido a los apóstoles, ancianos, la iglesia estaba perturbada, y quiero que se imaginen por un tiempo. Supongamos que este concilio duró 3-4 días. ¿Se imaginan el corazón de los gentiles allá en Antioquía? ¿Qué dirá Pablo? Por si acaso nos prepararemos a circuncidarnos, me imagino. ¿Quiénes están más preocupados? Los varones llegan tan tristes ahí. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que Pablo vuelva sin malas noticias ahí. Porque el texto dice, les han inquietado sus almas. Han afectado su esperanza, han afectado su tranquilidad, su paz. Sin duda, para quien sea. Estaban ellos tristes, afligidos. Por eso Pablo y Bernabé van hasta Jerusalén para que esto se arregle. Y se arregló. La carta fue enviada. El verso 30 nos dice de la siguiente manera.
Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, los ha reunido a todos, les entregó la carta, obviamente se leyó la carta, ¿y cuál es la reacción? Habiendo leído la cual, ¿qué dice? Se regocijaron y a consolación. ¿Te imaginas eso? Gracias, dirían los gentiles, ¿no? Bendito sea Dios que no tenemos que ser judíos para ser salvos. Bendito sea Dios que no tenemos que guardar todos los 613 mandamientos para que Dios voltee la mirada a nosotros. Gracias sea Señor, porque la salvación es por gracia, a través de la fe en Jesús, en Cristo Jesús. Sin ser judíos, ellos ya tenían promesas, pactos, redención, consolación, esperanza, y el Espíritu Santo había descendido a ellos lo mismo que a los judíos. Wow. Bendito sea Dios. ¿Te imaginas el momento? Se regocijaron, dice el texto. Dieron voces de júbilo. Gracias. Bendito sea Dios. Has traído consolación a nuestras vidas. Estábamos pensando cómo vamos a salir de este aprieto que los judíos han colocado, pero ahora Dios ha decidido tener un pueblo sin ley judía, sin circuncisión y sin nacionalidad. Dios estaba ya empezando un nuevo pueblo, distinto, con distintos mandamientos, con distintas promesas, con distintas funciones. Pero que el mismo Dios de los judíos iba a ser el mismo Dios que iba a guiar a los gentiles. Y una vez más, para nosotros siendo gentiles, para mí este momento fue de gozo. Gracias. Gracias, Señor. No puedo ser judío, puedo seguir con mi nacionalidad y no tengo que adscribirme a ellos tampoco. Y sea la gloria a Dios por eso. Así que, ¿cómo terminó el conflicto? ¿Bien o mal? Bien, bravo. Buen conflicto, que empezó mal, pero terminó bien. Terminó con gozo, con alegría. Y esa carta se pasaron unos a otros. Las iglesias de Antioquía, que ahí Jacobo refleja, ¿no? De Cilicia, de Siria, se había pasado ahí la carta. Y los hermanos aplaudían, gracias Señor por mirarnos a nosotros. Y que la salvación es por fe. Y esta es una verdad que hoy en día también está siendo atacada. La salvación no es por ningún mérito. No hay nada que el hombre pueda hacer para ser salvo. La salvación completa es de Dios. Desde su inicio hasta su final. Dios planeó la salvación. Dios demandó la manera en que nos vamos a salvar y Dios refleja cómo vamos a llegar al final de nuestra salvación. De manera que la salvación tiene un inicio y tiene un fin. Y como persona central de ese inicio y de ese fin es Jesús. No tú, ni yo, ni un pastor, ni un líder, ni una religión. Dios planeó la salvación y Dios nos lleva a esa salvación. Por lo tanto, la gloria, ¿a quién tiene que ser? A Él. Bendito sea Él, porque Él es el que nos proveyó la salvación. Solamente por fe. Solamente por creer en el Hijo de Dios. Tenemos los beneficios espirituales del nuevo pacto. Wow. Entonces aquí viene la pregunta. Hermano, vimos a Jacobo ordenando no comer ciertas cosas, alejarte de los ídolos, y la pregunta continúa. Todavía la iglesia tiene estas prohibiciones, porque aquí Jacobo está prohibiendo alimentos. No coman cosa ahogada o de sangre, son alimentos o comida de animales que se come con sangre. Esto era una aberración para los judíos y Jacobo dice, no lo hagan, no lo hagan. Y esta es una ordenanza a los gentiles, mas no a los judíos. Y la pregunta continúa. La iglesia tiene prohibiciones de alimentos según lo que dice Jacobo en Hechos capítulo 15. ¿Ustedes creen que estos mandamientos continúan? Obviamente los gentiles ya no están en la idolatría. Obviamente los gentiles ya no están en fornicación. No debería ser así. Pero la pregunta es, ¿tenemos prohibiciones de alimentos? Y para responder esta pregunta es, ¿por qué Jacobo dice esto? Jacobo hubiera dicho, ¿saben qué? No hay ley, no hay circuncisión, no hay nada, alaben al Señor, glorifiquen al Señor y somos hermanos en la fe. Pero Jacobo añadió y dijo, prohibido esto y también comiditas. No lo hagan. Pero Jacobo dice que estas cosas son necesarias.
Jacobo está diciendo, si lo hacen, va a estar bien, porque es necesario. Y la pregunta es, ¿por qué es necesario? ¿Por qué es necesario que se cumpliera en esta época estas tres prohibiciones? Y la respuesta es el contexto histórico. ¿Cómo es esto? Recuerden que la iglesia empezó con los judíos. Y cada sábado, ¿dónde iban a reunirse? A la sinagoga. Y en la sinagoga, ¿quiénes estaban? Judíos. Y los gentiles convertidos iban ahí a reunirse, a escuchar la palabra, a meditar la palabra. Recuerde que estamos empezando con un contexto judío, todavía no es gentil, están en un contexto judío, añadidos gentiles. Entonces quiero que entiendas algo. Cuando Jacobo le dice, no coman esto, es porque no pongan tropiezo entre los judíos. Ya que ustedes se van a mirar con los judíos cara a cara, sábado tras sábado, etcétera. Estas prohibiciones, ¿para qué son? Para mantener la comunión. Estas prohibiciones son para mantener la comunión de la época. Los judíos no comen esta cosa. Los judíos rechazan la idolatría. Y ustedes hagan esto, vivan así, para que la comunión no se rompa. Para que la comunión no se tenga fricciones. Traten de abstenerse de estas cosas para que no haya fricción. Recuerdan que están ustedes, judíos gentiles, ahí metiditos en una sinagoga, escuchando la palabra, orando juntos. Pero saben que los judíos son muy celosos de estas cosas y ustedes, para que no haya este tropiezo o esta fricción entre la comunión, traten de evitar estas cosas. Entonces las prohibiciones son para preservar la comunión. No es ordenanza, prohibido porque es pecado. No, es para preservar la comunión, para estar tranquilos. Judíos gentiles, estén tranquilitos, absténganse de comer delante de ellos estas cositas. ¿Les parece? Muy bien, dirían ellos, nos vamos a abstener. Por lo tanto, estas prohibiciones siguen a lo largo del siglo. La respuesta es no. ¿Por qué? Porque la teología ha ido avanzando. Pablo predicaba, gentiles, estas tres cosas se ha dicho que ustedes no hagan, etcétera, etcétera, etcétera. Avanza la teología y Pablo, ¿qué ella dice? Ya pueden comer lo que quieran. ¿Por qué? Porque ya todo es santificado. Vamos a leer pasajes de esos. Colosenses 2, 16 al 17. Colosenses 2, 16 al 17. Muy bien, Colosenses 2, 16 al 17. Luego, Efesios 2, 14 al 16. Estamos respondiendo a la pregunta, ¿todavía esto sigue vigente? La respuesta es no. Era para la época, porque ellos estaban unidos en una sinagoga, gentiles y judíos. Tenían que convivir. Para no friccionar eso, se da estas ordenanzas, ¿no? Colosenses 2, 16 al 17 y Efesios 2, 14 al 16. Colosenses 2, 16 al 17. Iremos a ver ahí el texto. ¿Qué dice? Colosenses capítulo 2, verso 16 al 17. El texto dice, todo lo cual, por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida, en cuanto a días de fiestas o luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo, la realidad es de Cristo. No, de comida no hay que juzgarse. En la época sí, pero Jacobo ordenó que no comamos esto. Hay que cumplir. La teología avanza, los gentiles van creciendo más, se deja las sinagogas judías, se hace iglesias gentiles, no hay más prohibición. No nadie juzgue. Efesios capítulo 2, 14 al 16. Efesios capítulo 2, 14 al 16. Y note que le estoy citando pasajes doctrinales, escritos ya de Pablo, después de mucho tiempo. Pablo ya no tenía la misma idea. Pablo sí enseñaba, tres cosas hay que abstenerse, pero Pablo avanza más en su propia teología. Efesios capítulo 2, verso 14 al 16. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando, ¿no es cierto? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. No hay más, ¿no? 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos, en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no había más. Si había algo que nos separaba, como las comidas, ya no más. Ya hay una unidad y Pablo está avanzando en su teología. Romanos capítulo 14 va a ser contundente ya Pablo ahí.
Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, verso 5. Y eso es algo que entendamos, hermanos, porque usted tiene que entender que la teología está avanzando. Por eso no podemos sacar doctrina de Hechos rápidamente. Hechos es un libro transicional, es de la época. Pablo todavía no está comprendiendo bien su misión, ni Pedro ni los apóstoles. Están avanzando progresivamente. ¿Dónde ya tiene Pablo la revelación completa? En las 13 epístolas paulinas. Ahí es donde tenemos que sacar doctrina. Si vamos al Pablo de la época, en Hechos 15, y le decimos, Pablo, ¿tenemos algo prohibido a los gentiles? Y Pablo dice, claro, fornicación, animal ahogado y alejarse de la idolatría. Eso tienes que cumplir. Avanza la teología y nuevamente encontramos con Pablo. Pablo, todavía no podemos comer tales cosas. Y Pablo dice, no, ya no hay más provisión. Romanos capítulo 14, verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga, iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor también no lo hace caso. El que come, para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir. Para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Muy bien. ¿Se puede ya ahora juzgar en cuanto a la comida? No, ya no. Y te voy a demostrar un pasaje contundente. ¿Ya? Pero hermano, no hay que comer esto. Si lo haces por salud, está bien, porque el texto que dice, el que come, está bien. Y el que no quiere comer, está bien también. No hay problema. ¿Tú no quieres comer chancho? Está bien, no comas. ¿Tú quieres comer chanchito? Está bien, come. No hay ningún problema. ¿Cuál es el problema? Cuando alguien dice, ¿no ve? Es una prohibición. Es un mandamiento. Pecado es comer. Ahí es un problema. Pablo avanza en su teología y dice, ahora podemos comer todo. ¿Por qué? Porque damos gracias a Dios. Un texto para corroborar esto. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5. Este problema del alimento es muy contundente para los judíos. Y recuerda que Pablo va a batallar mucho con estos judíos, que de una u otra manera van a querer buscar acercar a los gentiles, al judaísmo, al legalismo y al nacionalismo. Pero Pablo, sabemos muy bien que va a defender mucho esto contra los gentiles, ¿no? No solamente la circuncisión, también las prohibiciones. Por eso Pablo, hablando de la apostasía futura, en 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice lo siguiente. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ahora quiero que entendamos esta parte. Cuando hablamos de apostasía en las cartas del apóstol Pablo, solamente aparecen 2 veces la palabra apostasía. Apostasía en Timoteo y apostasía en Tesalonicenses, específicamente la segunda carta. Pero hoy en día, ¿cómo se ha entendido apostasía? Apostasía es negar la fe, caerse de la fe, rechazar la fe o dejar la fe. Ese es el concepto que te da el diccionario, pero no. Apostasía en la Biblia no tiene esa connotación únicamente. ¿Cómo yo tengo que entender la palabra apostasía? Por el contexto. Si solamente leemos el capítulo 4, verso 1, ¿qué dice? En los posteros tiempos, muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Miren aquí adelante, a ver. ¿Cómo han utilizado este texto? Yo me acuerdo que he visto una serie, ¿no? No he visto, he escuchado una serie de aquí en una iglesia que asistía. Ha sacado esto, ¿no? Serie, los últimos tiempos. Timoteo 4:1. Ahí está. Van a apostatar de la fe. Y este maestro ha sacado sus videitos, ¿no? Ahí está, la gente está bailando, la iglesia están ahí danzando, hacen su folgorio y dice el texto siempre, van a escuchar a espíritus de demonios, falsos predicadores. Es cierto lo que dice, pero no está utilizando bien el texto, porque el texto no dice eso. ¿Cómo yo voy a entender
¿Qué significa apostasía acá? El contexto me va a decir. No se trata de que yo quiera usar como yo quiera. Pablo está utilizando esta palabra por un motivo. Pablo no está diciendo, en los posteriores tiempos las iglesias van a danzar, van a revolotear, gira, gira van a hacer. No está diciendo eso Pablo. Pablo está utilizando esta palabra apostasía en otro sentido. Entonces, ¿en qué sentido Pablo está utilizando apostasía en los posteriores tiempos? Mira aquí adelante, te voy a enseñar una cosa. Pablo en el capítulo 4 y en el capítulo, en la segunda carta, en el capítulo 3 dice lo siguiente, ¿no? En los posteriores tiempos, algunos apostatarán de la fe. Y también en el capítulo 3 de la segunda carta, ¿qué dice? Este será el carácter de los hombres en los posteriores días. Dice, ¿no? Amadores, engañadores, desobedientes, impíos, blasfemos. Ahora la pregunta es, ¿esto para qué tiempo está hablando Pablo? ¿Para nuestros tiempos? ¿Para cuándo? Para Pablo, ¿cuándo son los últimos tiempos? A ver. ¿Mm? Para Pablo, los últimos tiempos son cuando él ya va a morir. Cuando yo muera, estas cosas va a pasar. Cuando Pablo habla en los posteriores días, no significa a nuestros días, significa a los días de Pablo. Él ya le había dicho en Hechos 20, ¿no? Cuando yo me muera, aquí vendrán lobos rapaces que van a engañar al rebaño, dice Pablo. Entonces Pablo no está apuntando tanto al carácter del mundo hoy, aunque está así, no niego eso, pero Pablo por interpretación está aplicando después de su muerte. Después de mi muerte, este va a ser el carácter de los hombres, así van a apostatar muchos de la fe. Muy bien, ahora volvamos al texto. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos, no dice todos, apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y de doctrina de. Miren aquí adelante, les voy a preguntar algo. No hay duda de que algunos van a apostatar. No hay duda. La pregunta es, ¿estos algunos son cristianos o no? Piensen un momento, piensen un momento, piensen un momento. ¿Estos que van a apostatar son cristianos? ¿Mm? A ver, los del Facebook ahí, piensen. Porque aquí dice el texto, algunos, dice Pablo, sí van a apostatar de la fe, pero no todos, algunos. La pregunta es, ¿estos algunos son cristianos? Sí, dicen, a este lado. Hermano, tanto preguntas, vos predicá, me están diciendo, ¿no? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver aquí, ¿qué dicen? ¿Ah? Allí nuestros hermanos, ¿qué dicen ustedes? ¿Mm? ¿Son o no son cristianos? ¿Quién dice no? La mente dice no. ¿Quién dice sí? Son. Hermano dice, sí son. ¿No ve? Si son o no son, no sé, dicen, ¿no? Sí son cristianos. Sí son cristianos. Pero recuerde que apostasía no tienes que entender cómo se ha caído de la fe. Eso no es apostasía. No entiendas con ese concepto. Sí son cristianos porque ¿en qué sentido van a apostatar? Porque apostasía es como alejarse, ¿no? ¿En qué sentido van a apostatar? Mira aquí adelante, te voy a explicar, después voy a ir con el texto. Mire, Pablo dice a Timoteo, hablando de la iglesia, porque en el capítulo 3 le dice, la iglesia es columna y baluarte de la verdad, les dice. Le está hablando a cristianos. Entonces le dice, Timoteo, escúchame, en los últimos tiempos, o sea, cuando yo ya no esté, mucha gente va a levantarse con falsas enseñanzas, con falsa predicación. Y algunos van a creer en eso y se van a apartar de la verdad. Eso significa. Pero ¿en qué sentido van a apostatar? ¿De la salvación? No, doctrinalmente. Mira aquí adelante todavía. Pablo está diciendo, les van a apartar con falsas enseñanzas, pero no de la salvación. Y la pregunta es, hermano Fernando, si muchos hermanos se van a alejar de las enseñanzas, ¿qué enseñanza van a traer estos falsos? ¿Falsos profetas? ¿Falsos tiempos? No. ¿Qué falsa enseñanza van a utilizar estos falsos, estos maestros malos, para desviar a los creyentes de la verdad? Repito, no está hablando de salvación.
no habla salvación. Habla de algo doctrinal, algo que practicaban ellos bien. ¿Cuál puede ser esa verdad? No hay que adivinar. El contexto nos va a decir. ¿Cuál era el mensaje que estaban desviando? Capítulo 4, verso 2. Ahí está. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ahí está. Esto es lo que ellos estaban enseñando. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos. Ahí está. Los creyentes y los que han conocido la. Muy bien. Entonces, ¿cuál era la mentira? Alimentos. No se casen. No coman esto. No coman esto. ¿Qué dice que era Pablo eso? Mentiras son estas. Quieren pervertir la verdad prohibiendo casarse, prohibiendo comer, alimentarse. No coman ciertas cosas. Entonces uno se pregunta, pero hermano Fernando, ¿tanta cosa para alimentos? Porque el texto es grave. Doctrinas de demonios, espíritus engañadores, hipócritas, mentirosos. ¿Y solamente para que Pablo hable del alimento? Sí. Porque el alimento va a ser un problema grande de judíos y gentiles. Entonces, si eran falsos. Entonces, mira aquí adelante. Vamos a suponer que había un falso ahí. Y a la iglesia le dice, iglesia de Éfeso, no coman esto porque es pecado. Aléjense de eso. Y tampoco se estén dando en casamiento, que es otro contexto que otro debo explicar. Y mucha gente decía, verdad, no hay que comer, tal vez le ofende a Dios. En eso habían caído los creyentes. En ese sentido habían alejado de la verdad, no de la salvación. Porque Timoteo no es una carta salvífica, Timoteo es una carta pastoral. Anota eso. Timoteo no es una carta salvífica, no está hablando de salvación. Timoteo es una carta pastoral. Está anunciando a los pastores cómo deben conducirse. Y la tarea más grande de Timoteo en la iglesia de Éfeso era preservar la doctrina, cuidar la doctrina y enseñar doctrina. Ese es el tema central de la carta a Timoteo, a las dos cartas, ¿no? Ahora, Pablo va a concluir, y con él nosotros también, capítulo 4, verso 4. Porque todo lo que Dios creó, ¿qué dice? Es bueno. ¿Qué está pasando ahí conmigo? A ver, porque todo lo que Dios creó es, y nada es de, si se toma con acción de conclusión. Para Pablo, ¿seguía vigente el mandamiento de Jacobo? No. Así que los que quieren comer chanchito, coman nomás. En especial el domingo vamos a comer chanchito. Ven. ¿No ve? Entonces, estamos viendo cómo la teología está progresando. Hay un progreso, es evidente eso. Por eso tú no puedes sacar doctrina de hechos. Si tú quieres sacar doctrina de hechos, tienes que compararlo con las cartas doctrinales. Apóstol Pablo. Muy bien. Muy bien. Hay un pausa. Pásanos. Muy bien, ahora sí. Entonces, amados hermanos, ¿cuál es la conclusión ahora para nosotros? ¿Tenemos prohibiciones alimentarias? No, no es cierto. Creo que no es la pila. Si no es, pásame el micrófono nomás, ¿ya? El otro. Entonces, no hay prohibiciones. Entonces, anoten eso, ¿no? Colosenses 2:16, Efesios 2:14, Romanos 14, 1 Timoteo 4:1 al 5, que es contundente. Y esto que es la última carta del apóstol Pablo. No hay más. Si todavía hubiera sido vigente esto de no comer ahogado y sangre, Pablo lo hubiera dicho. Pablo hubiera dicho, ¿no? ¿Entienden, no? Hermanos de Éfeso, esto sigue vigente, no coman tal alimento. Lo hubiera dicho, pero Pablo no lo dice. ¿Pablo qué dice? Con acción de gracias, más que suficiente. Conclusión. Y de esa manera, el conflicto queda solucionado. No hay más que se pueda hacer. Por lo tal, vamos al otro conflicto. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, verso 33. Verso 32. Capítulo 15, verso 32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, ¿no? Ya saben qué significa profetas, por oficio, ¿no? O sea, enseñaban la palabra. Consolaron y confirmaron a los hermanos ahí está, mira, con abundante palabra. Y pasando algún tiempo allí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a ver a aquellos por los cuales habían sido enviados. ¿Quién se ha quedado?
Silas. Silas se queda, ¿no? Y Pablo y Bernabé juntamente con ellos. No sabemos cuánto tiempo, pero Pablo y Bernabé y Silas, ¿qué estaban haciendo? ¿Vacaciones? No. ¿Qué estaban haciendo? ¿Recogiendo ofrendas? No. ¿Yendo a visitar a los hermanos para tener comunión? No. La tarea más importante, ¿cuál era? Estaban enseñando la palabra del Señor y estaban confirmando el evangelio a otros muchos. Era una tarea incesante. 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo está. Lo que a mí me causa tristeza es que se cierra un conflicto y se abre otro. Un conflicto que va a acabar mal por la separación de los apóstoles. Pero veamos un poco de esto. Veamos 3 vidas acá. La vida de Pablo, la vida de Bernabé y la vida de este hombre Juan Marcos. Vamos a empezar con Pablo. El capítulo 15, verso 36 nos muestra el carácter de Pablo. ¿Por qué la idea de que visitemos a los hermanos? ¿A quién se le surgió? Pásamelos. Para ver cómo está. Obviamente Pablo, hermanos, tenía un corazón amoroso, como un pastor que ama las ovejas. Pablo amaba las ovejas. Y de lo que tenemos que aprender de Pablo, en especial los pastores, es así, amar a las ovejas. Pablo dice, volvamos a ver cómo están. Eso es preocupación. Eso es amor por las ovejas. Pablo oraba por las ovejas. En Colosenses, en Efesios, en Tesalonicenses, ¿han visto esas cartas? Y Pablo dice, estoy orando sin cesar por ustedes, para que crezcan, para que se amen, para que estén unidos. Cuando vamos a llegar a Hechos 17, el conflicto en Tesalónica, Pablo dice, vuelve Timoteo, porque quiero saber cómo están los hermanos. Los he dejado con grande persecución y quiero saber cómo están. Pablo es una muestra, un claro ejemplo de cómo tiene que tener el corazón el pastor. Pablo amaba a la iglesia, oraba por la iglesia. Tristemente hoy día no tenemos pastores así. Hay pastores que no aman a las ovejas, se quieren aprovechar de las ovejas. El pastor tiene que amar porque Pablo que dice, Bernabé, volveremos. Porque quiero saber cómo están los hermanos, cómo estarán. Si en el tiempo de Pablo hubiera habido WhatsApp, ahí no, haremos videollamada, hubiera dicho. Pero no había. Pablo tenía que ir a las iglesias y las confirmaba, las animaba, les enseñaba más doctrina. Yo les pongo a pensar algo. ¿Pablo hubiera hecho algo para que la iglesia tropiece? Pablo no quería que la iglesia tropiece, en ningún sentido, sino al contrario, que la iglesia crezca. Ese tiene que ser el corazón del pastor. El pastor que ama a la iglesia no causa tropiezo en la iglesia. El pastor que ama a la iglesia se preocupa por las ovejas. El pastor que ama a la iglesia exhorta a las ovejas también. Ama, enseña, exhorta. Ese es el trabajo del pastor. Y Pablo hacía eso, oraba por las iglesias, las visitaba, les enseñaba palabras y también les exhortaba. Si por Pablo dijese, ni plata quiero pedirles a ustedes. Nada, no me den entonces. ¿Por qué, Pablo? Porque yo los amo tanto que no quiero ser tropiezo para ustedes. Y si el dinero es tropiezo, yo sabré cómo arreglármelas, diría Pablo. Pablo amaba las iglesias. Pablo no era como los misioneros, ¿no?, de hoy en día. Hay que levantar una iglesia y luego ahí nomás los dejaremos. Y después no hay ni pastores, la iglesia merma, un bonito templo se les ha hecho, pero falta de instrucción. No se puede hacer así. El pastor que tiene una mirada divina celestial, mira más allá. Mira por las ovejas, se preocupa por las ovejas. Duele cuando una oveja se va o cuando una oveja cae. Por eso el pastor constantemente tiene que estar orando por las ovejas. ¿Qué dijeron Pedro en Hechos 6? Tenemos 2 trabajos. Dice, no, aquí no me vengas con servir a las mesas, dice Pedro. Tenemos 2 tareas importantes. Número 1, estar en constante oración. Y número 2, enseñar la palabra de Dios.
Esa es la tarea del pastor, del líder, ser constantemente en la oración. Pero cuando el líder se desvía de sus obligaciones, cae en tentación, cae en pecado, cae en transgresión. Y por culpa de uno, las ovejitas sufren. Les voy a dar un ejemplo. Si el pastor descuida sus estudios, no estudia, viene a contar su testimonio, o como decimos aquí en el alto, su tristimonio, y les dice, hermanos, hoy día no va a haber palabra, pero revelación he recibido. Y te está contando 3 horas ahí, ¿no ve? ¿Quién sale perjudicado? Las ovejitas flaquitas se van a volver, desnutridas, débiles, frágiles. Cuando el pastor descuida sus estudios, porque dice, no, yo no necesito estudiar porque la letra mata, hermano. Así que el Espíritu Santo a mí me revela, dice, ¿no ve? Estás haciendo daño. El otro daño, el otro extremo, ¿cuál es? Cuando el pastor se cree mucho también, ¿no ve? Un extremo, ¿cuál es? El pastor, no, a mí no necesito estudio. ¿Qué es de seminario? ¿Qué es de instituto? Es del diablo, te va a decir. Además, Romanos 12 dice que no comparemos el mundo con el siglo venidero. Este pastor, eso no es ser espiritual, eso es tener flojera, yo le diría, ¿no? Pero el otro extremo, ¿cuál es? Aquel pastor que sabe y no quiere enseñar. ¿Han visto eso también? No quiere enseñar. Pastor, ¿puedo tener un día discipulado contigo? Ahora estoy muy ocupado. Además, si te enseño a vos, tal vez te vas a ir. En mayo te voy a enseñar. No, tú no tienes un corazón pastoral. El corazón pastoral, enseña a otro, sin importar que ese otro trabaje o ministre acá. Lo importante es que trabaje para el reino, sea allá o sea acá. Estamos llamados a enseñar nuestro conocimiento, porque como diría Pablo, yo doy de gracia lo que de gracia recibí. Yo no puedo poner condición, hermano, pero aquí va a servir, ¿no ve? 3 años aquí tienes que estar. No, lo importante es que tú quieras aprender, yo te voy a enseñar. Nos falta pastores así. También falta pastores que no deseen tener el tropiezo a la iglesia. El pastor tiene que tener un buen testimonio. Porque las ovejas, ¿a quién miran? Al pastor. ¿No ve? Y el enemigo, que es el diablo, ¿a quién está ojo al charque, no? Como decimos aquí coloquialmente. ¿A quién está mirando? ¿En qué va a desviar? Al líder. Porque él sabe que si el líder cae, las pequeñitas ovejitas poco a poco van a ir cayendo. Por eso también la Biblia dice que oremos mucho por nuestros pastores. Pero quiero decir algo a los que me están mirando allá y a ustedes también. Ser pastor es otra cosa muy distinta. Hay personas que están en los púlpitos, que tienen título de pastor, no tienen la capacidad de ser pastores. No tienen el carácter de los pastores. Son maestros, sí, buenos maestros, pero ser pastor es otra cosa. Mucha otra cosa es. Implica mucha responsabilidad. Algún día yo voy a dar el estudio de la teología pastoral. Ahí les voy a enseñar qué es ser pastor, desde la enseñanza. Porque para ser pastor hay que saber la Biblia nomás. No. Para ser pastor solamente hay que orar por las ovejas. Tampoco. Implica un mundo grande de responsabilidades. El pastor constantemente vive por las ovejas y sirve a la iglesia, no al revés. El pastor no se hace servir por la iglesia, sino que sirve a la iglesia, como Pablo. Pablo que dice, vayamos a la iglesia porque estoy llamados a servirles, no a que ellos me sirvan. Hoy en día no es así. Los pastores quieren ser servidos, quieren ser adulados, engreídos. Y la iglesia débil, frágil, obedece pues. Por el pastorcito, nos da alimento también, hay que darle. Escuche lo que voy a decir, pastor. Y para mí también va eso. Si tú quieres ser pastor, líder, maestro, estás llamado a sufrir para empezar. Los pastores somos los que tenemos que sufrir y a eso estamos llamados. No estamos llamados a vivir cómodamente. Estamos llamados al servicio y el servicio implica sufrimiento, más para nosotros los pastores. Si tú no estás dispuesto a sufrir, a estar cómodo, tú no estás llamado a ser un pastor. El pastor va a vivir su vida sufriendo, atribulado, tentado, perseguido. Pero mientras más surja eso, el pastor más se recurre en Cristo. Muy diferente es eso. Y vive sirviendo a las ovejas. Cuando alguien queda lastimada por la iglesia, el pastor duele, le lastima. Porque el pastor, ¿de qué está encargado? De mantener la unidad. Como Pablo, vamos a ver que estén unidas.
Oremos para que estén unidas. El pastor hoy en día divide. Ya no hables con ese hermano. Hermano, ¿qué hacemos? Este hermano no me cae. ¿Cómo le retiramos de la iglesia? Ah, no, tú estás llamado. ¿Tú quieres dividir? Estás mal. El pastor, ¿qué tiene que tener? Paciencia, tolerancia, bondad, sabiendo que no todos son perfectos. Por eso ayuda y contribuye. Pero el pastor rápido se decide, ¿no? Que se vaya, hermanos. O este grupo no me está gustando. Camarilla están haciendo. Me quieren seguro bajar del púlpito. Tú no, tú estás haciendo el ministerio en base a ti. Y algo más, consejo pastores, futuros pastores aquí, líderes. Nunca hagan el ministerio en base a una persona. Nunca. El ministerio no se basa, no se rige, no se comienza en base a una persona. El ministerio se basa en Cristo, en solamente Él. El centro del ministerio no es el pastor, ni líder, ni por más que haya levantado la obra, porque quien levanta la obra es Cristo. Y si está preservando esa obra es porque Cristo la preserva, hermanos. No hacemos el ministerio en base a mí, a mi beneficio, porque no sé qué hacer, porque yo quiero hacerlo. No, ese querer puede hacerte tropezar. El punto es si Él lo permite, si Él lo quiere. Y si tu ministerio está creciendo es porque Él lo está preservando. Si tenemos la capacidad de predicar o enseñar, es porque Él así lo quiere. Solamente somos instrumentos. Y cuando pases de esa línea, de ser un instrumento a creerte más, la iglesia sufre, el ministerio cae y tarde o temprano esa iglesia va a caer. Tarde o temprano, porque el corazón del líder no está bien. Como lo vimos el viernes en Jueces, ¿no? Tremenda esa enseñanza. Es importante tener líderes conforme al corazón de Pablo. Pablo amaba. Vamos a ver, hay que preocuparse. ¿Qué estarán haciendo? ¿Cómo estarán? Pero otros pastores no ve. No, ¿qué les importa? Con tal que yo haga una buena prédica acá, suficiente para mí, dice, ¿no? Por eso es importante también el ayuno, la oración. Apoyarnos unos a otros. Pablo tenía ese corazón pastoral. Yo me imagino que si Pablo nos da una cátedra a los pastores, todos decimos, no, ¿para qué? Hoy en día no, todos quieren ser pastores, ¿no? Quiero ser pastor, yo quiero ser maestro, todos quieren tener el título. Pero si veríamos cómo es el título según las Escrituras, muchos diríamos, mejor no, no hago esto, no hago lo otro. ¿Por qué? Porque es importante que tengamos la responsabilidad que tiene el pastor o el líder. Muy bien. Algunos hermanos han salido lastimados también por algunas iglesias, ¿no? Pastores que les han lastimado. ¿Han visto la noticia último? ¿No ve? ¿Qué había pasado? Falsos supuestos pastores habían hecho pedir ofrendas y se han escapado con el dinero, ¿no? ¿Han visto esa noticia aquí en Sucre, no? Nos han prometido buenas cosas, pero se han ido y el dinero no hay. Hay falsos maestros, hay falsos pastores que dañan al rebaño. Pero siempre recordemos que no hacemos el ministerio o nuestra vida congregacional en base a una persona, sino en base a una persona que es Cristo, a la persona que es Cristo. Muy bien. Entonces vemos ahí la vida de Pablo y vemos también la vida de Bernabé. Vamos a avanzar. Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15, verso 36 y 37. Dice, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor y para ver cómo están. Y Bernabé quería llevar consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado al Señor por Siria, Cilicia, y estaba confirmando las iglesias. Y aquí llegamos a la parte final. Un nuevo conflicto se ha levantado. Una nueva discusión. Esta vez de dos hombres importantes. Hasta aquí hemos visto la historia de dos hombres unidos. Yo me imagino que eran amigos. Pasaron muchas cosas juntos. Si me preguntan a mí, si no leeríamos esta porción, las cosas hubieran salido bien. Es más, si no tuviéramos estos versículos 36 al 41, todos pensaríamos que estaban bien. Pero aquí Lucas refleja esta verdad y sin duda hay algo que aprender de esto también. Vemos a Pablo con un corazón amoroso, pastoral, dedicado a la obra, pero también vemos a un Bernabé, ¿no? ¿Qué característica tenía Bernabé? ¿Se recuerdan cuál era la traducción de su nombre? ¿O el significado de su nombre?
¿Qué significaba Bernabé? Hijo de consolación, ¿no? Y claramente hemos visto la vida de Bernabé, que era un hombre que consolaba, que restauraba, que daba segundas oportunidades, que era muy animoso, te animaba. Si tú estabas con Bernabé, a tu lado te decía Bernabé, vamos, se puede, ánimo, levántate, vamos, tú puedes hacerlo, yo confío en ti, Dios está contigo. Qué animoso Bernabé. Bernabé no miraba negatividades. ¿Para qué no? Nos vamos a cansar. Tal vez ni vamos a encontrar la barca. Mejor, Pablo, aquí nos quedaremos. No, Bernabé animaba. Vamos, Pablo, tienes una buena idea, te acompaño. Cuando Bernabé fue a Antioquía, faltaba manos, faltaba pies, faltaba predicadores. ¿Y quién trajo a Pablo? Bernabé. Bernabé dijo, los apóstoles no creyeron en Pablo, pero yo sí creo. Y Bernabé viajó desde Antioquía hasta Tarso. ¿Y a quién trajo? A Pablo. Lo trajo a Pablo para que Pablo predique en Antioquía. Ese era Bernabé. Bernabé también, ¿qué hizo antes de que se le mencionara por primera vez en Hechos 5? Vendió todo lo que tenía y lo dio a los pies de los apóstoles. Ese era Bernabé. Bernabé era un hombre de consolación, de amor, fraterno, amigo, consejero. Ese era Bernabé. Te consolaba, te decía, levanta los ánimos, no te desanimes, continuemos por la obra. Yo quisiera un Bernabé en mi vida. Necesitamos Bernabés en la iglesia y en nuestras vidas que sean motivadores, que nos enseñen a pensar positivamente en las situaciones equivocadas. Bernabé era esa persona. Y como Lucas lo refleja, tal vez no era un gran predicador, pero tenía un gran corazón. De manera, amados hermanos, que la gracia divina estaba muy conforme, estaba satisfecha. Si personificamos a la gracia de Dios y a Dios mismo, es como si Dios dijera, bravo, uní un gran equipo. Tengo dos personas y hacen un gran equipo, Pablo con una gran predicación y Bernabé con un gran corazón. Con estos dos se va a conquistar el mundo entero, hasta los confines de la tierra. Se habían unido dos personas importantes. Pablo con un carácter eficaz, un predicador eficaz, con un carácter temporal. A él no le intimidaba nada. Mirando al enemigo, ¿se acuerdan? Mirando a Elimás, ¿qué le dijo? Hijo del diablo eres tú. Estás perdido, arrepiéntete, porque perviertes los caminos de Dios. Ese era Pablo. ¿Imaginas tú a Bernabé diciendo eso? Yo a Bernabé me imagino, Elimás, cálmate a ver, cree en el Señor. Él era más tranquilo, más pacífico. Pablo no. De manera que dos corazones se han unido para llevar una obra. ¿Qué estamos aprendiendo ahí? Que Dios trabaja de multiformes maneras para llevar el evangelio a muchos lugares. No siempre ustedes tienen que ser predicadores, hermanas, jóvenes. Tal vez tú dirás, tal vez yo no predico, no puedo predicar bien, pero tal vez tu trabajo es otro. Tal vez tu trabajo es ser un Silas, un Bernabé, un Timoteo, un Epafras. No siempre veas el grande éxito de Pablo. Mira también a hombres simples como Bernabé, Timoteo, Epafras. Personas, hombres que levantaron una obra y Pablo la continuó. De una u otra manera, todos han contribuido al evangelio. ¿Por qué? Porque Dios trabaja de multiformes maneras. Dios utiliza nuestros corazones, nuestras aptitudes y nuestras capacidades. Bernabé era este hombre. A él no te veía llorando. No llores más. Levántate. Voy a orar contigo. Voy a orar por ti. ¿Qué necesitas para que yo ore? Y falta gente así como Bernabé en las iglesias. Falta mucho gente así. ¿Sabes por qué? Porque hoy las iglesias, los cristianos, son como anti-Bernabés. Son lo contrario de Bernabé. Bernabé decía, oremos juntos. El anti-Bernabé dice, oren por mí. Bernabé decía, vamos a las misiones. El otro decía, yo desde casa espero y voy a orar. Bernabé decía, yo te visito. Y los otros dicen, no, visítenme a mí. Hay gente que es anti-Bernabé o tiene un carácter distinto a Bernabé. Y eso en las iglesias abunda mucho. Cristianos y cristianas que están constantemente queriendo que les ayuden, queriendo que les apoyen. Queriendo oración, queriendo apoyo, queriendo ayuda. Tanto así que los del mundo nos han confundido. Y ustedes van a ver constantemente eso.
Mientras la iglesia crece, las de afuera piensan, no, es que la iglesia está obligada a apoyarme. Y mucha gente viene aquí con enfermedad, con la pérdida económica, con pérdida de trabajo, solamente para aprovecharse de la iglesia, para sacar beneficios de la iglesia. Claro que la iglesia tiene que apoyar si tiene los recursos, pero no estamos obligados a eso. Porque la iglesia tiene que hacerse ver como una ayuda espiritual, no como una ayuda social. Mientras el mundo no entienda que la iglesia está puesta en esta tierra para bendecir espiritualmente, presentar el evangelio y que las personas conozcan más a Dios, y si desviamos esa verdad a solamente la ayuda social, la iglesia viene a ser un organismo social. Apoyo nada más. Bueno, aquí tenemos ofrendas, denle a la hermanita que está enfermita, denle al hermanito que está enfermo. No digo que eso está mal. Pero si no atacamos la raíz de esa verdad, que es lo espiritual, estamos perdiendo el tiempo. Estamos alimentando a alguien que se va a ir de igual manera al infierno. Estamos viendo por alguien que no conoce a Cristo y tarde o temprano esa persona va a ir camino al infierno. Lo importante de la iglesia es que mire la necesidad espiritual y apunte el evangelio a eso. Y para eso tenemos que ser como Bernabé, gente fuerte, que no solamente espere, sino que salga. Que no solamente quiera recibir, sino que esté dispuesto a dar su vida por los demás. Necesitamos Bernabé así. Muchos de los que estamos acá y los que están mirando, somos débiles en ese sentido. Queremos apoyo, queremos ayuda, pero no estamos dispuestos a ayudar nosotros. No estamos dispuestos a salir nosotros, a visitar nosotros. Y eso es algo de lo que a mí sí me ayudó, hermanos. En mi juventud, yo fui a visitar muchas vidas, muchos jóvenes, sin ser todavía un creyente eficaz o tal vez maduro, pero salí a visitar porque entendí la necesidad de apoyar a las otras personas, aunque yo necesitaba ayuda. Pero en ese proceso, amados hermanos, la madurez se hace vigente. Así que no mires el éxito de Pablo nada más, también mire el éxito de Bernabé. Hombres como Bernabé es lo que se necesita hoy en día. Fuertes, maduros, confiados y seguros en que Dios puede obrar a través de las vidas de los siervos. Por último, el caso de Juan Marcos. Y yo quiero ser rápido con Juan Marcos, porque hemos visto y les había dicho que vamos a tocar Juan Marcos en Hechos 16 y creo que llegó el momento, ¿no? Bueno, el conflicto comienza por un hombre. ¿Estaban de acuerdo en todos estos dos? Pero la causa fue un jovencito llamado Juan, quien tenía por sobrenombre Marcos, de madre judía y de padre griego. ¿Cómo empieza la historia de Juan Marcos? Y quiero que pongan atención porque vamos a ser rápido en este sentido. En Hechos capítulo 12 vemos que la iglesia se reúne en la casa de una mujer llamada María y el texto dice que era la mamá de Juan Marcos. Por lo tanto, Marcos sí empezó desde pequeñito creyendo el evangelio, escuchando y mirando a los apóstoles. Tanto que su mamá tenía la casa. Por eso los teólogos afirman que Juan Marcos no era pobre. Tuvo que haber tenido un buen estatus económico, aún siendo judío. Y esto tal vez porque su padre era griego. Avanza la historia de Juan Marcos, lo vemos ahí en la casa de su mamá María. Avanza la historia y en el primer viaje misionero, ¿a quién se le ocurre llevarle? A Juan Marcos. Va con el primer viaje misionero y es Bernabé quien lo lleva también. Bernabé y Marcos tienen una unión familiar que es sobrino. El tío es Bernabé y Juan Marcos el sobrino. Eran familia. Ahora entiendo, hermano. Bernabé era familia de Juan Marcos. Sí, eran familia. Era su sobrino. Bernabé va con el primer viaje misionero y el texto dice que llevaron a Juan Marcos y lo tenían por ayudante. ¿Qué hacía? No lo sé. Cargaba las maletas, no sé qué hacía, pero el texto dice que lo llevaron como ayudante. Y Juan Marcos, a su corta edad, empieza su primer viaje misionero. El texto avanza y al ir, hermanos, a Panfilia, ya hay salir del territorio de Jerusalén, ¿qué hace Juan Marcos? Se va. El texto no dice por qué, no dice si dijo, se fue callado, se despidió. El texto no dice, solamente dice Hechos 13:13 que Juan Marcos se fue y volvió a Jerusalén. Vuelve a aparecer Marcos en Hechos 15, lo que estamos viendo ahora, y nuevamente, ¿quién lo quiere tomar? Bernabé. El texto dice que no fue un conflicto pequeño. No fue que yo estoy aquí con mi hermano Joel, ¿no? Y le digo,
No estoy de acuerdo en eso, pero yo tampoco, pero a lo caballero, ¿no? Como somos hermanos. No, era el conflicto fuerte, tan fuerte que no podemos seguir juntos. Wow. No podemos seguir juntos. ¿Sabes qué, Pablo? Yo no estoy de acuerdo contigo. Y Pablo decía, yo tampoco. ¿Qué hacemos? Aquí se rompió una taza, cada uno por su lado. Qué triste, hermanos. Dos apóstoles que habían conquistado gran parte de los gentiles han llegado al punto final de la historia. Por culpa de un jovencito, de un hombre. Bernabé, no, Marcos tiene que ir con nosotros. Pablo, no, es un desertor. No conviene a la obra. Y yo me imagino a Juan Marcos ahí calladito, ¿no? ¿Qué habrá dicho Juan Marcos? La manzana de la discordia de estos dos apóstoles que se han separado. Y el texto dice que cada uno se ha separado. Bernabé tomó a Juan Marcos y se fue a Chipre. Pablo tomó a Silas y se fue a las iglesias circuncidáneas, ¿no? Para edificar y levantar las iglesias. Y aquí entramos en lo siguiente. ¿Quién tenía la razón? ¿Quién tenía la razón? Bernabé decía, hay que llevarlo. Lo llevémosle. Se ha arrepentido. Mira su carita, te los ha dicho, ¿no? Está arrepentido. Jóvenes, como aquí en La Paz, ¿no? Jóvenes, no tenía experiencia, pues, así. Pablo, no seas tan estricto. Muy malo eres. Llevemos a mi sobrino Bernabé. Y Pablo, ¿qué ha dicho? No. No podemos llevar a alguien que ha desertado y nos ha dejado allá en Panfilia y ha vuelto a Jerusalén. Y la pregunta es, ¿quién tenía la? ¿Con quién estarían ustedes? Aquí también se van a dividir, ¿no? A ver, ¿con quién estaban? ¿Con quién estarían ustedes? Pablo. Nadie estaría con Bernabé, ¿nadie? Un hito nomás. Es que ese Bernabé es muy sentimental, deben decir. ¿Quién tenía pero la razón? ¿Ambos? ¿Ninguno? ¿Los dos? ¿Pablo? ¿Bernabé? ¿Quién tenía la razón? Hermano, esto hay que resolverlo en un concilio, dicen. No, concilio de la iglesia. ¿Los dos tenían razón o no? Sí. ¿Por qué tenía razón Pablo y por qué tenía razón Bernabé? Pablo estaba mirando la obra y Bernabé estaba mirando el corazón de Juan Marcos. De manera que si nos vamos con Pablo, es porque él está siendo justo. Y si nos vamos por Bernabé, es porque él también quiere darle una segunda oportunidad a su sobrino. Los dos tienen razón. Pablo está mirando la obra y Bernabé está mirando la restauración de este joven Juan Marcos. Y para comprobar que aunque la separación duele, a mí como lector me duele, pero Dios ha confirmado que lo que hizo Bernabé sí fue correcto. Porque textos más adelante en Colosenses, ¿qué dice Pablo? Tráeme a Juan Marcos. Pedro, ¿qué habla de Juan Marcos? Mi hijo es Juan Marcos. De manera que la historia acaba bien. Bernabé edifica Tesalónica, Filipenses, Berea. Bernabé y Juan Marcos avanzan también edificando iglesias. Y tiempo después, Pablo dice, Juan Marcos ha sido restaurado. Tráenmelo. Es un joven importante que enseña la palabra. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que Dios sí trabaja soberanamente. Los dos tenían razón. Bernabé por su corazón y Pablo por su celo de la doctrina. Tenían mucha razón. Hermano, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran separado? No sé. No sé qué hubiera pasado. Pero aquí ellos se han separado y cada uno ha ido por su lado. Vamos a ver un texto acerca de Marcos, ¿ya? O de Juan Marcos. Colosenses 4:10. Solo este texto, ¿ya? Los que están anotando les voy a dictar. Colosenses 4:10, anoten. 2 Timoteo 4:11. Repito, Colosenses 4:10. Solo ese texto vamos a leer, pero les voy a dictar. 2 Timoteo 4:11, Filemón 1:24 y 1 Pedro 5:13. Voy a repetir. Colosenses 4:10, 2 Timoteo 4:11, Filemón 1:24 y 1 Pedro 4:13. 5:13.
Repito, Colosenses 4:10, 2 Timoteo 4:11, Filemón 1:24 y 1 Pedro 5:13. Solamente vamos a leer Colosenses, ¿ya? Para que vean cómo acaba la historia de este jovencito Juan Marcos. Colosenses 4:10. Aristarco, mi compañero de prisión, os saludan, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Entonces Juan Marcos sí fue restaurado, Juan Marcos sí fue un hombre importante. Tras la división de los apóstoles, vemos que Dios ha estado guiando tanto a Bernabé como también a Pablo. Para finalizar, ¿qué podemos aprender de esta historia de Bernabé, Pablo y Juan Marcos? Tristemente, desde aquí para adelante no vuelve a aparecer Bernabé, no sé qué pasó con su vida, cómo acabó su ministerio, no lo refleja Lucas, sí habla de Pablo y de Silas también, ¿no? ¿Qué podemos sacar de esta historia? Número 1, amados hermanos, no siempre un buen comienzo significa un buen final. El final lo vamos a decidir en base a nuestras decisiones. Juan Marcos ha empezado bien, mamá cristiana, en su casa una iglesia, su tío es Bernabé, un apóstol importante, va a la primera visión, empezó bien. Pero en medio de eso, Marcos se desanima. Y la pregunta es, ¿por qué se desanimó Juan Marcos? ¿Qué creen ustedes? A ver, analizaremos un poquito esa parte. ¿Cuál creen que ha sido el motivo para que Juan Marcos diga, hasta aquí yo no voy? Hasta aquí y me vuelvo a mi casita con mi mamá María, haya dicho, ¿no? ¿Cuál creen que fue el motivo? ¿Y qué dicen ahí los del Facebook también? ¿Cuál creen que fue el motivo? ¿Quién ha dicho no tenía plata? No, no era eso, hermano. Ya, era joven. Ya, era un joven flaco. ¿Cómo era? ¿Cómo? De ser el joven era muy joven, Marcos. Pero ¿cuál creen que fue el motivo? ¿Miedo tal vez? ¿Mm? Lo que la mayoría de los teólogos afirman, y yo me atribuyo a eso, es que era inexperto, era inmaduro todavía. Y la inmadurez siempre va a traer flaqueza, debilidad, miedo. Mientras no estemos inmaduros en la fe, no confiados completamente en Dios, va a haber miedo, va a haber flaqueza. Y no importa si somos jóvenes, ancianos, adultos, mamás, papás, porque la falta de confianza y la falta de crecimiento no depende de la edad, depende de la vida espiritual. Mientras más débiles seamos en la fe, más miedo vamos a tener. ¿Has visto a esos hermanos, no ve? Cantando en la iglesia, orando, alabando, ayunando. ¿Ha llegado el COVID? Vamos a morir, ¿qué voy a hacer? Hermano, que este COVID se vaya. Por si acaso me bañaré con la sangre de Cristo, así. Ahí es donde tú demuestras cuán maduro estás. En los momentos difíciles, cuando haya pruebas, lo veas difícil el camino, como Juan Marcos, yo nunca he salido de Jerusalén. ¿Dónde vamos a ir? Me da miedo, mejor vuelvo. En los momentos que parece oscuro, difícil, es cuando más tu madurez espiritual va a dejarse ver. Porque no va a haber miedo, no va a haber temor. Y repito una vez más, el temor no depende de cuántos años tienes en la iglesia. El temor va a depender de cuánto tu vida espiritual esté alta, baja, media o esté superior. Entonces, no siempre que comencemos bien implica que vamos a acabar bien. Juan Marcos acabó mal en un inicio, pero al final vemos que la cosa cambia. Algo que también que podemos aprender, que la inmadurez siempre va a traer temor, siempre. Tal vez por eso tú también tienes miedo, ¿no? Tienes miedo a hacer cosas por Dios. Tal vez hay miedo en tu corazón. Tal vez eres un inmaduro, un experto. Tienes que ver eso. Tal vez tú eres un Juan Marcos. Tienes ganas, haces cosas, pero a la hora de la hora, mejor no. Y he conocido así muchos Juan Marcos, ¿no? Hermano, hay que hacer esto. Hermano, hay que hacer lo otro. Hermano, las cosas parecen difíciles. Ya no está. Ha vuelto a su casa. Ha vuelto.
a la dejadez, a la pesadez, porque hay temor en su corazón. ¿Muestra de qué es eso? ¿De que no es hermano? No. Tiene miedo. Falta todavía crecimiento espiritual. Otro principio que podemos aprender de esto es que Dios da segundas oportunidades. ¿Quién le dio una segunda oportunidad a Marcos? Bernabé. ¿Pero quién ahí trabajó en el corazón de Bernabé? Dios. Dios trabajó en las segundas oportunidades. Y vemos en la Biblia que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Juan Marcos se fue, hubiera hecho muchas cosas. ¿Te imaginas si Juan Marcos no se hubiera ido? ¿Cuántas cosas hubiera hecho ya Juan Marcos? Estuviera maduro, hubiera crecido. Capaz Pablo le hubiera dicho, ahora tú ve a predicar a tal lugar. Tal vez hubiéramos visto tres apóstoles, ¿no? Maestros, Bernabé, Pablo, Juan Marcos. Pero Juan Marcos volvió y perdió esa oportunidad. Pero Dios lo vuelve a colocar en una segunda oportunidad. Y Dios es así también con nosotros. Tal vez nosotros hayamos dejado proyectos para Dios, promesas a Dios que tal vez no estamos cumpliendo. Y tal vez por nuestra cobardía no estamos cumpliendo promesas a Dios. Pero Dios da segundas oportunidades. No es tarde, hermanos. Pedro rechazó a Jesús y Dios le dio otra oportunidad. Jonás no quiso ir a Nínive y Dios le dio otra oportunidad. Juan Marcos desertó en Panfilia y Dios le dio otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado a ti? ¿Y cuántas más las vas a desaprovechar? ¿No ves que esta es una oportunidad para ti? Crecer, aprender, conocer. Para finalizar, el fin es mejor que el comienzo, ¿no? El éxito no se mide cómo comenzamos, sino cómo acabamos. ¿Cómo comenzó Juan Marcos? Bien, en medio de la situación, flaqueó. Pero ¿cómo acaba Juan Marcos? Siendo un hombre importante para Pablo. Y Pablo lo recibe. Bendito seas tú, Juan Marcos. De lo que puedo yo aprender de esto, hermanos, es que podemos empezar de mala manera. Tal vez inmaduros. Tal vez con equivocaciones. Tal vez con malas decisiones. Y puede continuar. Pero no tiene que acabar así. No tiene que acabar como estás tú viviendo ahora. Puede cambiar. ¿Y quién trae ese cambio? Es Dios. ¿Y quién preserva ese cambio? Es Dios. ¿Y quién guía ese cambio? Es Dios. De manera, amados hermanos, que el mejor éxito no es cómo comienzas, el mejor éxito es cómo acabas. ¿Y cómo vas a acabar tú? Lo decides tú. Juan Marcos le dijo, Juan Marcos, ¿quieres ir nuevamente? Sí, me arrepiento, quiero ir, quiero aprender. Tuve un tropiezo, pero ahora ya no. Decidido a caminar los valles de la predicación y el campo misionero. Tanto así, por eso yo me sorprendo de Juan Marcos, porque Juan Marcos creció espiritualmente, fue compañero de Pablo, fue compañero de Pedro, y Juan Marcos dejó su legado, escribiendo uno de los libros importantes del Nuevo Testamento. ¿Qué libro escribió Juan? Su evangelio. Juan Marcos, el evangelio que tiene el nombre de Marcos. Pónganse a pensar en esto. Pónganse a pensar en esto para meditar. Si Juan Marcos no hubiera aceptado esta segunda oportunidad, ¿quién se hubiera acordado de este hombre? ¿Cómo lo tomaríamos? Como el jovencito que desertó. Ahí hubiera muerto la historia de Juan Marcos. Pero Juan Marcos decidió tomar la segunda oportunidad y Dios le llevó y lo exaltó. Tanto así que le permitió componer uno de sus evangelios. De manera que el éxito no depende cómo empezamos. El éxito depende de cómo vamos a acabar nuestra carrera, nuestra vida. Y a eso Dios va a mirar. Ponte de pie. Vamos a acabar esta parte final. Hoy vimos, amados hermanos, que un conflicto termina y un conflicto comenzó. Un conflicto que acaba con la separación de los dos grandes apóstoles, Bernabé y Pablo. Los caminos se han separado, pero el propósito no. Tenían el deseo de seguir edificando las iglesias y aquí vemos mucho que aprender.
No solamente de Pablo, también de Bernabé y también de este joven Juan Marcos. Tal vez somos como Juan Marcos, hermanos, de miedo, tal vez nos falta madurez, pero si tú haces algo ahora, como Juan Marcos, las cosas pueden cambiar. ¿Puede ser un Juan Marcos decidido para el Señor o no? Padre, te damos gracias por este tiempo que tú nos das. Señor, una historia, Señor, que la comenzamos hoy. Era un gozo, Señor, saber que no hay ley, no hay circuncisión, no hay pactos que tengamos nosotros que regirnos. Qué gozo, qué alegría saber que tu pueblo, ahora la iglesia, no depende de un pueblo llamado Israel. No dependemos, Señor, de los patriarcas, tampoco dependemos de los rituales y las ceremonias, ni de las abluciones, incluso del día Shabbat, Señor. Todo eso, Señor, ha tenido un cumplimiento para nosotros en tu Hijo Jesucristo. Y si estamos siendo aceptados, si estamos siendo acercados, es porque Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Y los que estamos aquí reunidos, Señor, un día hemos confesado, Señor, hemos recibido el nombre de Jesús por sobre todo nombre y hemos entregado nuestras vidas para que Él capitanee nuestras vidas, para que Él guíe nuestras vidas, Señor. De esa manera, por ese medio, por esa acción, hemos recibido al Espíritu Santo y que desde ese entonces hasta este día mora en medio de nosotros. Hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo y queremos ser llenos del Espíritu Santo, Señor. La promesa de la venida del Consolador se ha cumplido en nosotros, Señor. No por méritos, porque no hay nada que podamos hacer para ganar la salvación y tener al Espíritu Santo. Si hubiera algún mérito, si hubiera alguna acción que podríamos hacer, ni aún así la cumpliríamos. Fueron 613 preceptos dejados a tu pueblo Israel, que generación y generación incumplieron, desobedecieron, cayeron, Señor. Fue un yugo que los lastimaba, que los hundía cada vez más. Pero vino el Mesías, Cristo, y ese yugo fue llevado por Él, cumpliendo esa ley y aboliéndola en su cuerpo en la cruz del Calvario. Y gracias a eso, Señor, hoy mucha gente, Señor, por más de 2000 años, muchas personas son salvas, han sido salvas por creer en el nombre de Jesús, por creer en el mediador, el único mediador, por acercarnos al camino correcto, a la verdad única y a la vida perfecta que es y se revela y se ha manifestado en Jesucristo tu Hijo. Es gracias a ese hombre, es gracias a esa vida perfecta que somos salvos, Señor. Por eso alabamos y glorificamos que solamente en Jesús, en tu Hijo, hay salvación. No hay otra manera, Señor. Y por eso estamos gozosos. Se gozaron los hermanos en Antioquía y nos gozamos aquí también en la iglesia del Alto. Bendito sea tu nombre. Gracias porque solamente es por gracia tu salvación y solamente por creer confiadamente en Jesús. Señor, otro conflicto comenzó en la vida de los apóstoles, una historia que me causa tristeza, Señor, porque hemos visto un dúo imparable, Señor. Un equipo, Señor, que no se cansaba, que estaba tan unido, armonizado, Señor. Congeniaban muy bien. Bernabé y Pablo, Señor. Un hombre con carácter y un hombre de gran corazón. Unidos por la causa del Evangelio. Llegaron a un fin, Señor, que a muchos nos entristece, Señor. Pero sabemos que tú estabas actuando ahí también. Y ver la discusión de Bernabé y ver la discusión de Pablo, Señor, nosotros nos hace entender que somos humanos, que somos seres que se equivocan, Señor. Muchos pensamos en Pablo como un ángel, como alguien perfecto, pero no era así, también se equivocaba. También no tenía juicios correctos, Señor, negando, Señor, la intervención de Juan Marcos, prohibiéndole, Señor, el paso misionero a él. Se estaba equivocando, Señor, pero aún así tú estabas guiando esos pasos, Señor.
saber que los apóstoles importantes, Señor, tremendos como Bernabé y Pablo, Señor, también se equivocaban, también tenían diferencias, Señor. Nos hacen entender, Señor, que no se trata de glorificar al mensajero, se trata de glorificar al mensaje, Señor. Y gracias a ti que sea así, porque en la Biblia, en tu palabra, vemos hombres imperfectos, equivocantes, errantes, injustos, con acciones malas, como David, como Abraham que se equivocó, como José. Y eso es una muestra, Señor, que no es la gloria al mensajero, nunca es la gloria para el mensajero, la gloria es para el mensaje. Simplemente somos personas, Señor, como diría Pablo, vasos de barro, Señor. Vasos de barro que contienen un gran mensaje, un tesoro inigualable, Señor. El tesoro del Evangelio que llevamos, que portamos, Señor, nosotros con nuestras vidas frágiles. Señor, somos como esos vasos de barro, desquebrantados, sucios, frágiles, torpes, débiles, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Señor. Y utiliza estos vasos de barro, Señor, que somos nosotros, para que se siga llevando el mensaje y el tesoro del reino a muchas personas que lo necesitan, lo han necesitado y lo seguirán necesitando. Dios, vemos, Señor, que tú estabas en control aún en esta separación. Tú decidiste creer y dar una segunda oportunidad a este joven Juan Marcos, Señor. Tal vez tenía miedo, dudas, inexperto, joven, Señor. Tal vez tenía el deseo, pero no tenía el carácter, Señor. Tal vez tenía, Señor, la motivación equivocada. Pero, Señor, él volvió a la carrera, él volvió al campo misionero. Años después, muchos años después, este joven miedoso, este joven que había desertado, Señor, nunca más volvió a desertar. Nunca más volvió a mirar atrás, Señor, sino que prosiguió la meta, Señor, convirtiéndose en un gran siervo tuyo, Señor, edificando iglesias, siendo misionero, Señor. Y qué grande privilegio, Señor, le has dado a este joven Marcos, Señor, siendo, Señor, un desertor, siendo, Señor, un inmaduro. Años después, Señor, ha escrito el primer evangelio, Señor, trazado en nuestra Biblia, Señor. Por eso, Señor, creemos que tú eres un Dios de restauración. Da segundas oportunidades. No importa cuán malas decisiones hayamos tomado antes, Señor. No importa, Señor, cuánto miedo hemos tenido antes. Lo importante es, Señor, que tú extiendes tu mano para darnos una segunda oportunidad, como a Juan Marcos, Señor. Oh Dios, gracias. Tú pudiste haberlo desechado, Señor. Tenías ahí a Silas, tenías hombres importantes en Jerusalén, en Antioquía, pero has mirado a un joven Juan Marcos. Y así nos has mirado a nosotros, Señor. Nos has dado una segunda oportunidad. O tal vez, Señor, hoy muchos de mis hermanos te están pidiendo esa segunda oportunidad. Tal vez hemos desperdiciado nuestras vidas, Señor, nuestro tiempo, nuestros recursos. Nos hemos equivocado, hemos desertado en la obra, Señor. Hemos desertado en el evangelismo, en nuestra capacitación, en nuestros estudios. Lo hemos dejado, Señor. Tal vez hemos dejado la oración, Señor. Tal vez hemos desertado, Señor, en la fortaleza. Tal vez estamos aquí, Señor, como Juan Marcos, pidiéndote una segunda oportunidad, suplicándote una segunda oportunidad, Señor. No queremos más volver atrás. No queremos más, Señor, tener miedo, temor, duda. Oh Dios, tal vez te hemos fallado más de una vez. Tal vez nos hemos desanimado más de una vez y hemos vuelto a nuestra Jerusalén. Hemos vuelto a nuestro hogar, hemos vuelto a nuestra comodidad, Señor.
hoy, Señor, muchos te pedimos. Yo te pido, Señor, que me des una segunda oportunidad para demostrarte cuánto te amo, para demostrarte cuánto amo la obra, tu causa, tu nombre. Tal vez fallé una vez, tal vez fallé 2 veces, hasta 3 veces, Señor. Pero tu palabra nos dice que cada mañana son nuevas tus misericordias y en la noche tu fidelidad se renueva, Señor. Oh Dios, no quiero fallarte más. No quiero tener miedo más. Quiero tener la actitud de este joven Juan Marcos, que venció el temor, venció el miedo, Señor. Se encaminó en la obra misionera. Fue amado por Pablo. Fue amado por Bernabé. Fue amado por Pedro incluso, Señor. Fue amado por ti. Tú amas a los corazones que se arrepienten. Tú amas a los corazones que renuevan sus fuerzas en ti. Oh Dios, Padre mío, Padre bueno, ayúdanos, Señor. Necesitamos restauración, necesitamos una segunda oportunidad. Y que en esta segunda oportunidad, que pasemos del miedo a la confianza. Que pasemos, Señor, del temor a la seguridad. Que pasemos, Señor, de la incredulidad al amor. Que pasemos, Señor, de mirarnos a nosotros a mirarnos a ti. Porque tú estabas con ellos, Señor. Tú acompañaste a Juan Marcos en su proceso. Tú lo acompañaste hasta el final de su vida, Señor. Y ahora está ahí, juntamente con Jesús, en las alturas, porque ha vencido el miedo, ha vencido el temor, ha vencido, Señor, la inmadurez. Juan Marcos es un hombre, un joven que demuestra cómo tenemos que ser nosotros, Señor. Confiados en ti. Tal vez no estamos saliendo a misiones, Señor. Tal vez no estamos yendo a continentes, Señor. Pero desde acá queremos cumplir la gran comisión. Edificar a tu pueblo, ayudar a tu pueblo, Señor. Y sabemos y necesitamos que tú estés con nosotros, Señor. Porque si tú no vas con nosotros, Señor, nada tendrá sentido. Si no eres tú quien nos ayuda, si no eres tú quien nos guía, quien nos preserva, Señor, nada tendrá sentido. Volveremos a caer, volveremos a desanimarnos, volveremos a desertar. La victoria de Juan Marcos en su segunda oportunidad fue que él confió en ti. Él se entregó a ti y él vivió para ti. Oh Dios, como diría el apóstol Pablo, estoy seguro en quien ha creído. Y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, dijo Pablo. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Nos falta confianza, nos falta una entrega. Si queremos sacar con victoria, en éxito y a tu lado, Señor, siendo usado de gran manera, tenemos que aplicarle esa confianza de Juan Marcos, esa seguridad, ese amor que ha echado fuera todo temor. Queremos ser expertos en el amor para que este amor nos lleve a la vida práctica. Una historia, Señor, que causa tristeza por los apóstoles, pero también gozo a nosotros, la iglesia. Gracias a esta separación se han convertido más hermanos. Una muestra más, Señor, de que no siempre la separación es mala, Señor. No siempre el alejarse de un hermano es malo, Señor. También es bueno, Señor. Siempre y cuando tú lo tornes en lo bueno, cuando haya corazones decididos, como Bernabé sin Pablo, llevar tu palabra. Como Pablo sin Bernabé, llevar tu palabra. Las vidas pueden separarse. Nuestros hermanos pueden alejarse. Pero que nunca se aleje de nosotros el deseo de llevar tu palabra hasta los confines de la tierra. Apiádate de esta iglesia y apiádate de los hermanos también, que estamos tomando una decisión hoy. Guíanos y guía a la iglesia, Señor.
De esta manera hemos orado y pedimos en el santo nombre de Jesús, porque por Él, de Él y para Él sea todo lo que hoy se ha dicho y hecho. La gloria y la alabanza sea al nombre bendito de Jesucristo, nuestro Rey y Salvador. En su nombre hemos orado. Amén, amén y amén. Bien, amados hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Nos vemos el siguiente domingo. Por favor, vengan el domingo. Los espero, hermanos. Que Dios bendiga esta palabra también. Y vamos a vernos en Hechos 16, el último domingo del mes de agosto, hermanitos. Muy bien, hermana María.